Am, Principalmente a nivel de los aparatos genitourinarios, masculinos y femeninos, está provocado principalmente por una especie en particular. Si bien existen varias especies de clamidias, por eso les decía en algún momento cuando hicieron su tarea, la importancia radica también en identificar a la especie, porque, bueno, ejemplo, Clamidophila pneumoniae o Clamidia pneumoniae está altamente asociado con infecciones del tracto respiratorio, que son sumamente raras, ¿sí? Pero estos ejemplos sí se diseminan por estas gotitas de flush. Nos da infecciones como faringitis, nos da infecciones como bronquitis y en algunas personas altamente susceptibles puede darnos neumonías. Bien, pero esta clamidia no está relacionada, por lo menos con lo que estamos viendo, que son las infecciones genitourinarias, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a decir con relación a clamidia? Si me entendieron exactamente todo lo que dije ayer de gonorrea, va a ser muchísimo más sencillo. Entonces, es una enfermedad principalmente que vuelve a tener relevancia a nivel de las mucosas y también puede tener manifestaciones sistémicas, es decir, una diseminación de lo que hablábamos ayer con gonorrea, que puede ser de forma retrógrada, de ahí pasar, ejemplo, a las cavidades más contiguas, como es la cavidad abdominal, también nos puede dar el síndrome de Fritz-Hut-Cortis y puede también dar una enfermedad diseminada. Bien, en este caso, por lo menos hablando con relación a la perihepatitis que sucede por este tipo de bacterias, es más frecuente por clamidia que por gonorrea. Eso también se los mencioné ayer. Bien, entonces las principales afectaciones van a ser exactamente las mismas que lo que vimos ayer. En la mujer, entonces nos va a dar endocervicitis o cervicitis y en los varones nos va a dar uretritis. Bien, ¿cuál es la gran diferencia? Que por lo menos en la uretritis va a ser más común tener gonococo, ¿ok? Infectan nuevamente a las células epiteliales de las regiones escamocolumnares y estas, por ser un epitelio cilíndrico, ciliado, va a dar una gran cantidad de moco. Es por eso lo que mencionaba, por ejemplo, Narci, que encontró a lo mejor imágenes para tratar de observarlo. Y bueno, por eso va a ser una descarga muy similar como si se tratara de una faringoamigdalitis estreptocócica. Bien, es una causa muy importante de infertilidad, al igual que gonorrea. Existen aproximadamente, y eso es algo que se documenta en la literatura de infectología, más o menos unas 18 variantes y que cada una va a desarrollar anticuerpos monoclonales totalmente diferentes. Bien, déjenme ver si se los puse. Sí, sí se los puse. Ahorita les voy a explicar qué pasa con esto. Primero les explico esto. Clamidia trachomatis es la que más está determinada en la etiología para las infecciones a nivel genitourinario. Clamidofila pneumoniae es a nivel respiratorio y Clamidofila psittaci. ¿Qué nos da este tipo de entidad? Nos causa algo que se llama citacosis, ¿bien? No creo que lo veamos en enfermedades sistémicas, pero es una enfermedad que se transmite principalmente por aerosoles en el excremento de los pájaros. Da sintomatología también respiratoria, ¿bien? La que nos interesa es Clamidia trachomatis. Bueno, dentro de la etiología hablábamos precisamente de esas variantes propias de Clamidia trachomatis. En Clamidia trachomatis nosotros los podemos hacer una diferenciación etiológicamente hablando, porque es una bacteria que tiene serotipos variados, ¿sí? Es una bacteria que es intracelular también obligada, es gram negativa ante la tinción y la transmisión es sexual vertical. En algunas personas, recuérdenlo, que tienden a tener ese tipo de secreciones y no tienen un buen aseo, pueden autoinocularse para dar manifestaciones como lo que vimos ahí ayer, que fue la faringitis o faringoamigdalitis causada por el gonococo. Aquí también puede existir en menor proporción, y eso es una realidad, una faringitis por clamidia. De hecho casi no se documentan los casos, pero puede existir sí una afectación ocular. Bien, en este tipo de variantes, los que más nos interesan son los serotipos o los serovares, también se le conocen el A, B, BA y el C. Estos nos dan manifestaciones o cuadros clínicos característicos. Número uno es el tracoma, que es la principal causa de ceguera adquirida. Dos, una enfermedad ocular grave.
que esto es totalmente endémico en ciertas regiones de África y de Asia. Y tenemos también la conjuntivitis, que puede ser una conjuntivitis crónica. Entonces, este tipo de bacterias sí puede estar totalmente asociada hacia el desarrollo de cegueras adquiridas, no congénitas. Con relación a los serovares o serotipos D y K para el Clamidia trachomatis, nos dan infecciones del tracto genital. Estos son los que nos van a interesar para todas aquellas afectaciones de endocervicitis y de uretritis. Y los serotipos L1 y L3 están asociados al linfogranuloma venéreo, bien, que espero que la hayan leído, y también al desarrollo de úlceras genitales. ¿Sí? Entonces vamos a tener tres diferenciaciones muy importantes entre la misma especie. Y esto es causado precisamente por las proteínas que tienen en su pared, que pueden tener una expresión antigénica totalmente diferenciada y que esta diferenciación les va a dar un tropismo celular exclusivo. Bien. ¿Qué pasa con la fisiopatología? Es muy similar la fisiopatología a la que les expliqué con relación a gonorrea. Entonces, el tropismo celular, por lo menos de lo que nos interesa, de lo que estamos viendo en esta unidad, que son para los serotipos D y el K, da una infección hacia las células columnares, epitelio cilíndrico, y la región escamocolumnar a nivel del endoectocervix, esa transición es y vuelve a ser la más peligrosa con relación a la infección por clamidia. Bien. Al momento de que va teniendo una adherencia hacia las células de este epitelio, recuerden que existe una respuesta celular que es la respuesta nata, que va a atraer polimorfos nucleares, macrófagos, linfocito B, y al momento de que van llegando estos linfocitos, va realizando su infiltración neutrofílica la bacteria, es decir, los atacan también, los van destruyendo y hasta cierto punto los van a evadir. Entonces, después van a llegar linfocitos específicos, que son los que tratan de eliminar allá a las bacterias o a los virus o a los parásitos. Ese linfocito T, al momento de que no encuentra una buena formación de antígeno anticuerpo provocada por el linfocito B, pues se ve desorientado, vamos a llamarlo así. Entonces, existe una activación secundaria del sistema inmunológico a través de macrófagos más específicos, células plasmáticas, y ahora llegan los eosinófilos. Entonces, estos tres procesos tratan de ayudarle al linfocito T a encontrar el patógeno. Pero como se está mimetizando, como está siendo ayudado en parte por la infiltración del neutrófilo que está teniendo, se liberan una gran cantidad de citocinas e interferones que son proinflamatorios y se inicia ahora sí la cascada de la inflamación. Bien, en este tipo de proceso, nosotros, si es sumamente efectiva, porque también lo hemos dejado muy claro, por lo menos en todas las infecciones que hemos tratado de estudiar, que dependerá mucho del sistema inmunológico del huésped si se elimina, se neutraliza el patógeno o a lo mejor progresa. Si toda esta respuesta humoral es alta, se van a crear inmunoglobulinas. Esas inmunoglobulinas principalmente son tres. Inmunoglobulina A, que es una inmunoglobulina de características secretoras, lo mismo que hemos visto en algunos patógenos. Inmunoglobulina M, ya hemos visto ciertas enfermedades que se asocian, sobre todo las virales, con inmunoglobulinas M, que son inmunoglobulinas, son anticuerpos circulatorios que son los primeros en actuar con relación a eliminar o tratar de eliminar el antígeno. Y la inmunoglobulina G, que esa inmunoglobulina G es una respuesta inmunitaria muchísimo más persistente. En algunos casos de las enfermedades que hemos tratado, pueden ser de por vida. Bien, también se generan esas inmunoglobulinas aquí. ¿Ok? ¿Qué hay que entender con relación a esta fisiopatología de clamidia? Podemos tener dos ciclos importantes, en el medio extracelular y en el medio intracelular. En el primero, en el medio extracelular, surge algo que se conoce como el cuerpo elemental, que son básicamente partículas infecciosas de la bacteria, básicamente como si fueran tipo esporas, ¿sí?
Lo que hace el cuerpo elemental básicamente es mantener un metabolismo celular inactivo. Cuando el metabolismo de la célula, en este caso el epitelio celular, está inactivo, no le permite tener una identificación por parte del sistema inmunológico y ahí no se crea una reacción por parte de los macrófagos. Es decir, a final de cuentas, el cuerpo elemental lo que va a realizar es prevenirse de un fagosoma. Y obvio, de las lisosimas, las enzimas que van a tratar de degradar. Las reacciones a nivel del medio intracelular implican la formación de algo que se conoce como cuerpo reticulado. En el cuerpo reticulado, básicamente la bacteria está realizando su propia síntesis de ADN y de ARN. Aquí lo que va a utilizar es el ATP del huésped. ¿Qué tenemos en resumen con la fisiopatología de clamidia? Tenemos una bacteria que va a ser eficiente para evadir el sistema inmunológico, que aparte va a tener una alta formación de antígenos tipo espora que van a prevenirlos de una fagocitosis y aparte va a aprovechar los elementos de nutrición, principalmente el ATP de la propia célula que está infectada, para desarrollar sus propios elementos celulares, el genoma bacteriano que requiere. Bien, entonces, esto más o menos también sucede con el gonococo y básicamente son manifestaciones por eso iguales, ¿sí? O sea, muy, muy similares. Bueno, vamos a hablar entonces primero con relación a las manifestaciones clínicas. Algo que hay que entender, pasa lo mismo también con la gonorrea y se los expliqué ayer. Una persona podría tener actividad sexual con una persona que tenga la bacteria o esté infectada. Sin embargo, existe también una probabilidad. Si el sistema inmunológico de esta persona es eficiente, no significa que va a tener la infección. Y también sucede exactamente lo mismo. En la transmisión sexual de un hombre hacia una mujer, hasta un 25% puede estar dada esa transmisión en un primer contacto. Bien, aquí es menor o relativamente menor que la gonorrea. Más o menos esa transmisión sexual se incrementa hasta un 40-70%, dependiendo de cuántas veces se haya tenido el contacto sexual con esta persona. ¿Sí? Recuérdenlo, todas las infecciones, o en la gran mayoría de todas ellas, es relativamente la proporción directa hacia la edad temprana de la actividad sexual, el número de parejas y las veces de la actividad sexual con esa persona contagiada. Para la tasa de transmisión de forma vertical, de madre a hijo, entonces de forma congénita, o por lo menos de las características clínicas que nos dan, ¿cuál dijimos que era la manifestación clínica principal para una infección neonatal? ¿Qué sucede en este tipo de casos? ¿Qué Es pasaba la con conjuntivitis. muy bien, es la conjuntivitis? Entonces, aquí también va a existir conjuntivitis. Con relación a esa proporción, hasta un 50 a un 60% de los partos van a tener afectación directa hacia el neonato. Bien, y recuérdenlo, también en el mismo canal del parto, como los pequeños tienen contacto con las mucosas a nivel nasal y a nivel orofaríngeo, pueden existir datos de faringitis o de neumonías, dependiendo también del sistema inmunológico del recién nacido. Entonces, la transmisión viene siendo un poco más alta que el contacto sexual. ¿Sí? Bueno, vámonos a pasar antes de a las tasas de los asintomáticos, lo que les comentaba al inicio de la clase de ayer, la coinfección. En mujeres se puede dar hasta en un 40% y en hombres un 20% con la infección de Neisseria gonorrea. Y ahora sí, en las tasas de asintomáticos, los hombres son una menor proporción, 50%, por eso relativamente tienden a tener menor características clínicas e inclusive se acercan menos a los consultorios. Una persona, ejemplo, que tiene, y eso es una realidad, una infección genitourinaria masculina, vaya, para que se acerque a la consulta es casi casi porque se le está cayendo el aparato genital. O sea, suelen ser muy, muy, muy reacios a acercarse con un médico por muchas cuestiones, por cuestiones culturales de qué me va a decir el doctor o qué le voy a decir incluso a mi pareja
o de seguro me va a salir que también tengo que tratarla porque a lo mejor me metí con alguien. Muchas veces el simple hecho de que piensen de que se les va a estar investigando cuáles son sus antecedentes de la actividad sexual, eso les impide acercarse directamente con un doctor. Bien, entonces van a haber mayor tasas de consulta por eso en las mujeres. Y las mujeres tienden a ser también más asintomáticas, hasta en un 80%. Bien, mismas manifestaciones clínicas. Mujeres, cervicitis o endocervicitis mucopurulenta, con la misma descarga, misma característica, misma visualización desde los aparatos genitales externos hacia el interno, por lo menos en la especuloscopía, y tenemos una enfermedad inflamatoria pélvica. Lo mismo sucede que gonorrea, una invasión de características retrógradas. ¿Cuáles son las tres principales situaciones en donde una mujer va a estar afectada por cuestiones del cambio en el pH vaginal? Embarazo, menstruación y puerperio. Bien, muy bien. Gracias, Yareli. Gracias a todos los que participan. Es embarazo, puerperio y menstruación. De verdad, chicos, ustedes tal vez ahorita no tengan como una buena práctica y eso es una realidad. No queremos que ahorita ya ustedes comiencen a lo mejor a dar consulta. No va a suceder, pero cuando ustedes asocian mayor características en estar preguntando, se les va a hacer más claro todo, ¿sí? Entonces, implica, créanlo, la medicina una gran cantidad de estudio. En los hombres dijimos uretritis en menor proporción que el gonococo y existe una patología que se llama linfogranuloma venéreo. ¿Qué pasa con estos pacientes? Es decir, ya sea mujeres o varones, hasta un 10% puede llegar a desarrollar casos de úlceras genitales. Uh, o sea, es relativamente grande. Estamos hablando que de 100 pacientes que tengamos a lo mejor una infección por cervicitis o por uretritis, la que sea, 10 pueden llegar a presentar el linfogranuloma venéreo. Y se presentan con manifestaciones clínicas muy específicas, ¿sí? ¿Qué más hay que no viene en esta diapositiva, pero qué más hay que entender de las manifestaciones clínicas? Va a suceder exactamente la perihepatitis, va a suceder también la enfermedad inflamatoria pélvica, va a suceder algo que ahorita se os va a presentar que se llama el síndrome de Reiter, que no es exclusivo de la clamidia, pero se presenta más que en el gonococo, y el linfogranuloma venéreo. Entonces, vamos a tratar de explicar. Las manifestaciones clínicas, en primer punto, dijimos que lo más frecuente viene siendo la afectación a nivel del cérvix. O sea, si piensan, ejemplo, que este cérvix no es, acá de hecho está la unión escamocolumnar, porque aquí está el endocérvix, aquí viene el orificio. Así se puede llegar a presentar también, ¿sí? Es un poco más lacerado, por así mencionarlo, el proceso inflamatorio, inclusive en algunos puntos puede llegar a tener, como por ejemplo acá, un tejido de granulación. Si se dan cuenta, en el espéculo, las paredes vaginales también están eritematosas, ¿sí? Es un proceso inflamatorio más severo. Y aquí viene la descarga mucopurulenta. Tal vez no tenga en la misma cantidad que en las imágenes que hemos visto previamente, pero así se puede mostrar, ¿sí? Y recuerden también el olor. Ojo, chicos, de verdad, nunca vayan a hacer y, señora, por favor, abra las piernas, déjenme olerlo. No, porque créanlo, también suceden ese tipo de errores comunes en la práctica. Entonces, en la especuloscopía puede emanar ese tipo de olor. Si ustedes tienen duda, lo que pueden hacer es colocar con un hisopo a nivel del endocérvix, extraerlo y realizar la prueba del olfato. Bien, en esta prueba del olfato, ojo, sin la aplicación de la solución, únicamente de una forma con el mismo hecho de acercar hacia ya sea la laminilla de la secreción, a la misma inclusive el espéculo. Al momento de que se extrae y viene todo el flujo, ahí mismo se puede percibir. Entonces dijimos afectación a cuello uterino, también pueden tener datos a nivel uretral. Recuerden que en algunos de los casos, tanto como con gonorrea y también con clamidia, las personas, aparte de tener datos como dispareunia, como flujo a nivel vaginal, pueden presentarse con disuria, ¿sí? O sea, la colonización o la afectación a nivel uretral también es altamente frecuente. Pueden afectarse las salpinges, el útero y la nasofaringe. Y la característica o evidencia que nosotros vamos a tratar de encontrar en la exploración física va a ser el flujo vaginal. ¿Qué características? Exactamente las mismas. Es un flujo de características mucopurulentas,
que es un poco más denso, no es tan líquido como con Gardnerella, no es grumosa, ¿sí? Como en Cándida, no es en formación de natas o en formación de requesón. Sangrado vaginal, aquí como lo estamos viendo en el esquema, puede haber dispareunia y dijimos que proctitis. ¿Por qué proctitis? Porque existe una afectación a nivel rectal. Bien. Síndrome de Fitz-Cortis. Entonces, esto ya lo vimos, dijimos que es la afectación donde va progresando desde la vía de los genitales a una forma interna, de ahí pasa probablemente a las alpinges, puede tener una afectación a nivel del peritoneo y de ahí se va hacia el hígado. Aquí lo importante, dijimos, descartar procesos inherentes al hígado y a la vesícula, principalmente una coledocolitiasis o una colelitiasis. Es decir, el mismo hecho de que en la exploración física se presente la positividad para las maniobras para tratar de descartar, van a ser exactamente iguales. Aquí lo conveniente va a ser, recuérdenlo, utilizar un ultrasonido para evidenciar si en la vía biliar o en la vesícula no existe la formación de litos, ¿sí? Y ahí puede ser evidente también en el ultrasonido la formación de las adherencias que dijimos que se van a reportar. ¿Cómo se reportan estas adherencias? Adherencias Cuello en de pared del violín. cuello. Muy bien. Adherencias en cuello de violín. Ahí viene un caso clínico en su examen de esto, ¿sí? Adherencias en cuello de violín. Entonces dijimos que el síndrome de Fitz-Cortis es una perihepatitis aguda, se invade la cápsula y comienza a tener adherencias hacia el peritoneo, tienen dolor en el hipocondrio, pueden presentarse con fiebre, datos de abdomen agudo, náuseas, vómito, y en la exploración dijimos algo que existía, que, o por lo menos se describe en la literatura, acerca el fonendoscopio a nivel del margen costal y se va a escuchar un frote. Bueno, ustedes todavía no los han escuchado, pero es muy similar a un frote pericárdico, ¿sí? Es como si estuvieran rozando dos hojas. Voy a tratar de imitarlo porque aquí tengo dos hojitas, ¿sí? Más o menos suena así, a ver si lo escuchan. ¿Ok? Eso es un frote. Doctor, ¿Ok? ¿pero eso es a la inspiración o simplemente estando normal el paciente? Usualmente suele ser más inspiratorio porque al momento de que se realiza en la inspiración una elevación de los diafragmas, ahí tiende a rozar la cápsula del hígado, ¿sí? Entonces es más inspiratorio, ¿ok? Bien. Manifestaciones clínicas, dijimos entonces una uretritis, pero también puede causar a lo mejor formación de ciertas ulceraciones, porque pueden estar dadas, que es menos probable, pero pueden existir. Secreción uretral mucopurulenta puede estar asociada a disuria. Es menos frecuente que se presente en nuestros pacientes con frecuencia y urgencia. Puede también estar dada la proctitis, secreción rectal, en quienes dijimos en los homosexuales masculinos, es más frecuente que en el género femenino, y el dolor unilateral por afectación a nivel del epidídimo. Bien, una gran cantidad de asintomáticos puede existir en esta parte. Si se encuentra en un cultivo uretral o en un urocultivo, porque también puede venir, hay que dar forzosamente tratamiento. Bien. Y bueno, vamos a pasar entonces al linfogranuloma venéreo. ¿Qué es un linfogranuloma venéreo? Dijimos que sucede en el 10% de los casos cuando hay o una endocervicitis o cuando hay una uretritis. Este tipo de casos van a formar un proceso de ulceración genital, ¿sí? La gran característica clínica es que aparte de las ulceraciones, que ojo, ¿cuáles son los dos principales diagnósticos? Es más, ¿cuáles son los tres principales diagnósticos? Le voy a dar punto 5 a quien me diga cuáles son las tres entidades que hay que descartar en este paciente. ¿Quién me las dice? Sífilis, A ver, escuché, a ver, a ver. A ver, escuché primero a Karina, ¿eh? sífilis y herpes simple. Ok, te falta uno. Eh, eh, mm, ¿Hemofilius Ducrey? Hemófilos no, Ducrey, ok. Entonces vamos a darle mitad y mitad. Vamos a darle 2.5 o punto 25 a David y punto 25 a Karina. ¿Bien? Bien. Esas son las tres entidades que hay que descartar. Déjenme anotar. Karina, ¿tu apellido cuál es? Karina. Karina huyó. Y no lo David, escuché, David, entonces. tu apellido, perdón. Castillo Gil.
Castillo Gil, bien. Y David Aguilar, Así es. ¿correcto? Muy bien. Son las tres entidades que hay que descartar. Bien, un herpes, porque son procesos ulcerativos, un chancroide, por hemófilos Ducrey, y treponema pallidum, es decir, sífilis. Entonces, el linfogranuloma venéreo va a dar también procesos ulcerativos, ¿sí? Y esos procesos ulcerativos, la gran característica es que da adenopatías inguinales localizadas. Y esas adenopatías localizadas son a nivel inguinal. Se les conoce inclusive como bubones. Bien, también puede existir bubones, por ejemplo, en un chancroide. Pero, ¿cómo las vamos a diferenciar? Existe sobre todo en el linfogranuloma venéreo un signo, y ese signo se llama signo de la ranura, signo del surco o signo de la cuerda. Bien, lo pueden encontrar así, dependiendo de la literatura que ustedes consulten. Vuelvo a repetir, signo de la ranura, signo del surco o signo de la cuerda. Este signo es un signo patognomónico del linfogranuloma venéreo, ¿ok? ¿Qué sucede o qué es ese signo? Bien, ese signo implica la separación de los ganglios linfáticos, precisamente como si fuera una ranura, como si fuera un surco o como si estuviera dividido con una cuerda. Si se dan cuenta aquí, esta persona, tal vez aquí no se ven las ulceraciones, pero sí se ven las adenopatías. Es decir, los ganglios a nivel inguinal están inflamados, inclusive se observan con un leve eritema. Pero si se dan cuenta, aquí existe una partición, ¿bien? En este lado. ¿Sí se ve el cursor, chicos? Sí se ve, doctor. Ok, bien. Entonces, tal vez, digo, yo por lo menos lo percibo muy bien, espero que todos tengan por lo menos una buena resolución, pero aquí existe como si estuviera dividido el ganglio y que son la división de los ganglios linfáticos inguinales con los femorales, ¿sí? ¿Quién lo está dividiendo? El ligamento inguinal. Ojo, esto no está presente en el 100% de los pacientes. Está presente, de hecho, en una menor cantidad de ellos, ¿sí? Está presente cerca de un 30, de un 20 a un 30% de los pacientes, pero es patognomónico, es decir, es exclusivo del linfogranuloma venéreo, ¿ok? Vuelvo a repetir, signo de la ranura, signo del surco y o signo de la cuerda, dependiendo de donde ustedes lo consulten, ¿bien? Este tipo de manifestaciones del linfogranuloma venéreo aparecen usualmente entre 2 a 12 semanas posteriores a la exposición de clamidia. O sea, imagínense, 12 semanas después, estamos hablando básicamente de 3 meses después. Si una persona que en realidad es promiscua y que tiene alto riesgo de este tipo de prácticas sexuales, ni siquiera se va a acordar quién fue probablemente quien, con la quien se infectó, ¿sí? Por eso la importancia de estar asociando a lo mejor los factores de riesgo que ya mencionábamos allá. Entonces, esto es patognomónico, es la separación de los ganglios linfáticos y los inguinales y los femorales por el ligamento inguinal, ¿ok? Aquí se observa también en esta parte, ¿eh? Espero que sí se observe, acá también se observa, ¿sí? Y miren, 15 al 20%, yo por lo menos de lo que acabo de leer hace rato, dicen 20 al 30%. En realidad no es mucho, vamos a tomarlo si quieren del 15 al 30, aún así es en una menor cantidad de pacientes, no los vamos a encontrar en todos, ¿correcto? Doctor, una pregunta, ¿pueden ¿Sí? contagiar al tacto esas lesiones? No, la linfadenopatía no. Las úlceras, por supuesto que sí. Ajá. Pero si una persona, ejemplo, tuviera contacto, mucosas, con esa linfadenopatía, no genera un contagio, ¿sí? Es a través de las secreciones mucosas o el proceso ulcerativo que ya se está presentando en el paciente. Bien. Tenemos otro que se llama síndrome de Reiter. Y el síndrome de Reiter sí tiene también una alta incidencia con relación a clamidia. No es exclusivo. Aquí le voy a dar un punto 3 a quien me diga cuál es la principal manifestación del complejo mayor de histocompatibilidad que tienen los pacientes con síndrome de Reiter. Porque esa es una pregunta que a mí me hicieron en el ENAR y no la supe contestar, ¿eh? ¿Cuál es esa predisposición genética en el complejo antigénico leucocitario o HLA? Por punto 3, ¿nadie? 3, 2, 1. Artritis aséptica.
No. ¿Cuál es la diferenciación genética Ah, del complejo mayor de histocompatibilidad que tienen las personas con el síndrome de Reiter? El síndrome de Reiter nos va a dar principalmente en las personas que tienen una, lo voy a escribir acá, una predisposición genética HLA-B27, ¿sí? Si ustedes leen, todos van a decir, las personas que tienen una variación genética H del complejo mayor de histocompatibilidad o de los antígenos leucocitarios HLA-B27 son y que tienen una infección por clamidia van a desarrollar síndrome de Reiter, ¿ok? De hecho, ayer que estaba buscando imágenes para este, eh, poner cuáles son las asociaciones de esta triada por el síndrome de Reiter, porque tenía básicamente la conjuntivitis y tenía la artritis reactiva, pero me hacía falta poner lesiones de las úlceras por esto, por la balanitis circinada, ¿sí? No la había conseguido la imagen hasta que ayer la empecé a buscar, y bueno, encontré precisamente esto. Se le llama así, balanitis circinada, ¿bien? Bueno, empecé a buscar una gran cantidad de información y vi que me pasaban, al momento de buscar en Google síndrome de Reiter, una imagen de una persona. Entonces vi que era como muy repetitiva, entonces me metí y sucedía que era un actor pornográfico que se llama Nacho Vidal. Entonces me metí a leer qué decía ese artículo y decía precisamente que este actor porno tenía síndrome de Reiter, ajá, poliartritis asimétrica, uretritis y enfermedad ocular inflamatoria. Y que inclusive, no sé de qué año era porque ya no puse atención en eso, pero iba a demandar a la industria pornográfica precisamente porque todavía, entre comillas, de una forma contractual, lo obligaban a hacer películas, ¿sí? Y él en realidad, o por lo menos lo que leí en el artículo, decía que de verdad estaba como muy adolorido por la artritis que se genera y aparte por las úlceras que se crean a nivel genital. Entonces se fue creo que a un pleito legal, ya no terminé de leer más artículos, quién sabe si lo ganó o no, pero se creó una exposición precisamente por lo mismo, o sea, hablar de actores o actrices pornográficas es exactamente el mismo factor de riesgo de una actividad sexual que puede estar dada por promiscuidad o por personas que a lo mejor no tienen el mismo cuidado. Por lo menos de lo que yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando estábamos viendo las enfermedades de transmisión sexual, recuerdo también haber leído que para que una persona, ejemplo, se metiera como a la industria de este tipo de filmografía, o sea, sí trataban de tener como el máximo cuidado. Les pedían un montón, les pedían casi un torch con pruebas de VIH recientes, con pruebas de anticuerpos para clamidia y gonorrea, etcétera, etcétera. O sea, yo sinceramente desconozco hasta qué nivel de seguridad pueden tener para realizar ese tipo de filmes, ¿no? Pero bueno, esto sucede, es el síndrome de Reiter, y el síndrome de Reiter entonces implica principalmente estas tres características. Poliartritis asimétrica significa entonces que tenemos una afectación de las articulaciones que no va en relación, es decir, no vamos a tener afectadas de una forma bilateral las rodillas, no van a estar afectadas de forma bilateral los tobillos, no vamos a tener afectación a nivel de los codos, no vamos a tener una afectación simétrica a nivel de las falanges distales, no. Puede estar afectado de un lado la rodilla y de otro lado puede estar afectado el codo. Y vamos a tener uretritis. Entonces, datos sí de una inflamación a nivel de la uretra que puede estar acompañada de ulceraciones a nivel de, que se conocen ulceraciones locales, esto es altamente frecuente en el género masculino, principalmente a nivel del glande, a nivel del prepucio para los no circuncidados, ¿ok? Y enfermedad ocular inflamatoria. Son las tres características, conjuntivitis, uretritis y artritis, que componen el síndrome de Reiter, ¿ok? Pueden desarrollar otro tipo de manifestaciones, y eso es una realidad, pero tratarlos y curarlos es sumamente difícil, ¿sí? O sea, muy difícil.
hay algo y una lesión que no es patognomónica, pero que se presenta precisamente por la poliarteritis o por la poliartritis. Una lesión que se pide reconocer de una forma importante en este tipo de pacientes se les llama así, entesitis. Ayer creo que se los mencioné un poco. La entesitis es un proceso inflamatorio. Digo, creo que es más que evidente dónde está la inflamación, ¿cierto? ¿Dónde está la inflamación? En esta imagen. Talón de Aquiles. En talón aquileo, derecho o izquierdo. Izquierdo. Izquierdo, izquierdo. Entonces, ¿qué es la entesitis? La entesitis es altamente característico de esta artritis asimétrica, pero es un proceso inflamatorio precisamente de la entesis, que es la entesis, es la inserción de o más bien, el conjunto articular entre la inserción del hueso, un tendón y un músculo o un ligamento. Entonces, de las más afectadas precisamente es la aquilea. En el síndrome de Reiter pues, sucede mucho este tipo de lesión que se llama entesitis, ¿ok? No es patognomónico, puede estar en otro tipo de enfermedades. Ejemplo, una espondiloartritis anquilosante, N cantidad. No me voy a meter como en los diagnósticos diferenciales para esto, ¿bien? Pero hay que reconocerlo. Bueno, Profe, epidemiología. una pregunta antes de que siga. Sí, ¿Podría adelante, Osvaldo. repetir qué era lo de balanitis circinada? Es que no lo entendí. La balanitis circinada, ¿sí? Es la presencia justamente a nivel del glande que surge con formación de úlceras y un proceso de inflamación que puede inclusive causar una fimosis, ¿sí? Es decir, un proceso en el que el prepucio esté totalmente inflamado, que no sea evidente el glande, ¿sí? Surge muchísimo la balanitis circinada en pacientes no circuncidados. Entonces, la balanitis implica principalmente eso, o sea, una manifestación de un proceso inflamatorio donde puede inclusive tener, aparte de la inflamación, un proceso grande de acumulación de células proinflamatorias que puede dar básicamente eso, la afectación del prepucio y dolor intenso, formación de úlceras. Eso es la balanitis circinada, ¿ok? Sí, doctor, gracias. Muy bien. Bien, entonces vámonos a ver qué es la epidemiología. Con relación a la epidemiología, la manifestación también se va a presentar en el mismo rango de edad, por lo menos de lo que hemos visto en virus de papiloma humano, también en los herpes, en gonorrea y ahora en clamidia. Las edades vienen siendo entonces menores a los 25 años de edad. Recuerden, en países industrializados, sobre todo cuando existe una buena detección primaria o atención primaria efectiva, se menciona que se tiene que hacer la detección en pacientes, mujeres jóvenes, no embarazadas, que acudan a su consulta de ginecología u obstetricia, con actividad sexualmente activa, menores de 24 años para abajo, ¿sí? Todas las embarazadas de 24 o mayores, y aparte, no se realiza en edades de 25 a más. ¿Por qué? Por la tasa de infección, ¿sí? A menos de que estén embarazadas, ahí sí hay que realizarles el screening. Pero si no están embarazadas, no implica un factor de riesgo, por lo menos para el desarrollo de las manifestaciones congénitas. Entonces, créanlo, en todas las personas, por el riesgo y el beneficio, es decir, al momento de que se detecta en una consulta de ginecología, por medio de los NAT, de la amplificación de los ácidos nucleicos, nos da muchísimo mayor beneficio porque vamos a detener una cadena de transmisión, vamos a poder ofrecerle a nuestro paciente que tenga a lo mejor una vida sexual plena, vamos a poder ofrecerle, si es que se quiere embarazar, que no tenga complicaciones a nivel periparto y obvio, pues vaya, los beneficios de tener una vida saludable ginecológicamente hablando. Bien. Se reportan cerca de 2.86 millones de casos en países como Estados Unidos. Créanlo, si ustedes, por ejemplo, se meten, y porque lo traté también de investigar cuál es la tasa de incidencia o prevalencia de clamidia en México, no existe ningún dato en las páginas de epidemiología o de la Secretaría de Salud.
Más incidencia de asintomáticos que gonorrea. En algunas poblaciones se puede ver que hasta el 80% pueden ser asintomáticos. O sea, imagínense. ¿Sí? Por eso, ¿cómo era el dicho? El de em, ojos vemos, actividad sexual no sabemos. No me acuerdo cómo iba, ¿sí? Pero al final de cuentas, la importancia de tener precaución en la actividad sexual, es decir, disminuir los factores de una vida sexual de riesgo. Eso es lo importante, chicos, ¿sí? Aquí no vamos a estigmatizar a quien tenga más de 10 parejas sexuales, aquí no vamos a tratar ni siquiera de investigar, por lo menos en ustedes, cada cuánto tienen actividad sexual, no. O sea, es el factor de riesgo. Si ustedes tienen, o alguno de ustedes llega a tener prácticas de actividad sexual de riesgo, que créanlo, o sea, es altamente frecuente en la etapa universitaria. Bueno, por eso precisamente tengan sus precauciones, utilicen los métodos de protección de barrera, utilicen y lleven a cabo sus métodos de screening, detección de BPH, dijimos a qué edad tendría que comenzar, pero también es pregunta de examen, eso lo tendrían que saber. A los 25. No, hombre, Ah, no detección era de, desde los 21. detección Sí, de tenía BPH de idea los que tal. 21, ¿ok? Bien, aumenta el riesgo de 7 a 10 veces más el embarazo ectópico. Por eso también importante en la enfermedad inflamatoria pélvica, lo que decía Yanitzi al principio, un ectópico roto que puede simularnos la misma sintomatología que la enfermedad inflamatoria pélvica, inclusive en la exploración bimanual también puede ser positiva. Factores de riesgo, ¿qué se ha visto con relación a esto? Se afectan las razas que son de latinas hacia, es decir, los que somos morenitos más para allá, hacia una piel ya un poco más oscura, razas negras, son los que tienden a tener mayor afectación. Los blancos, eh, por alguna cuestión que por lo menos de lo que leí es más sociocultural, tienden a tener menor cantidad de infecciones con relación a clamidia. Promiscuidad, ya hablamos ayer altamente de esto. Personas que tienen nueva pareja sexual, sí, eso es importante, porque si cambian, están teniendo a lo mejor una actividad, entre comillas, segura, pero a lo mejor recientemente han tenido un cambio de pareja sexual y vienen estas manifestaciones clínicas, recuerden que hasta por Garnerella sucede, ¿sí? Entonces, el que se tenga el antecedente en nuestra historia clínica de que nuestro paciente tenga una nueva pareja sexual, puede estar involucrado esto también. Bajo nivel socioeconómico, dijimos que se ve muchísimo en gente pobre. Entre lo que se describe, por lo menos para CDC, recuérdenlo, tanto en BPH como gonorrea, los que son solteros en el estatus, vamos a llamarlo administrativo, social, uh, tienden a ser más relevantes, ¿sí? Métodos, o más bien personas que no utilizan métodos de barrera y antecedentes de enfermedades de transmisión sexual previa. Esto creo que ya lo hemos tocado bastante, ¿sí? Diagnóstico y tratamiento. Va a ser muy difícil el que nosotros encontremos una diferenciación clínica entre gonorrea y clamidia. Entonces, al momento de estar realizando la especuloscopía o dijimos en la uretritis a nuestros pacientes una ordeña a nivel del pene o que sean evidentes por todos los factores de riesgo que estamos teniendo, lo adecuado podría ser mandar el cultivo, ya lo hablábamos, ¿no? O sea, es tal vez uno de los mejores estándares diagnósticos que existen, pero el diagnóstico de elección, por ser rápido, por ser relativamente económico, entre comillas, de fácil alcance y que nos va a dar una alta sensibilidad y especificidad, vienen siendo los NAT. Es exactamente lo mismo que en gonorrea, por eso no vamos a cambiarlo. Entonces, ¿qué vamos a poder cultivar? Todas aquellas secreciones del endo, exocervix, secreciones de la uretra, secreciones rectales, secreciones orofaríngeas, pero también el uso de la amplificación de los anticuerpos por el NAT, ¿bien? Y el mismo tratamiento exactamente, recuerden lo que si estamos dando esta asociación farmacológica, estaremos cubriendo gonorrea, estaremos cubriendo clamidia, y ojo, estaremos cubriendo también enfermedad por hemófilos Ducreyi, ¿eh? Entonces, eso es importante.
Tal vez para la sífilis tendríamos a lo mejor que tener un mayor seguimiento, pero a final de cuentas las lesiones ulcerativas que podremos encontrar en pacientes, enfermedades de transmisión sexual, pueden tener una muy buena cobertura, ya sea con una ceftriaxona, con una cefalosporina más acitromicina o acitromicina con doxiciclina. Bien, los antibióticos que se utilizan aquí son desde tetraciclinas, macrólidos o quinolonas, que son altamente efectivos. La citromicina es un macrólido. De las quinolonas o fluoroquinolonas tenemos ciprofloxacino, moxifloxacino, levofloxacino. ¿Sí? Las de segunda generación en adelante son altamente efectivas. De las terceras generaciones de fluoroquinolonas en adelante son bueno, sirven para también patógenos digestivos, pero son los efectivos para patógenos aéreos. ¿Sí? Ejemplo, una ciprofloxacina que es de segunda generación no sirve para una neumonía provocada por legionela neumófila. Ajá. Eso no funciona así. Sí les comenté ayer, por lo menos al paciente, el último de uretritis que vi, que ya tiene tiempo, yo le asocié acitromicina con una fluoroquinolona, que fue ciprofloxacino. Entonces, créanlo, o sea, casi me decía, no, médico, ¿qué le voy a traer? No me traigas nada, ¿no? O sea, no quiero nada, en realidad, quiero que estés bien y quiero que también tu esposa esté bien, porque ya les platiqué el caso. Bueno, acitromicina se utiliza y es algo muy bueno. Las tabletas, ejemplo, vienen en dosis de 500 miligramos. Lo que se pide, por lo menos para las guías de este tratamiento, es asociar 1 gramo de acitromicina. Si le damos al paciente 2 tabletas al mismo tiempo, ya estaremos cubriendo una gran cantidad de patógenos. Y después viene la doxiciclina o la ceftriaxona, que también puede ser, dijimos, 250 miligramos en administración intramuscular profunda, o doxiciclina 100 miligramos, que es la dosis más mínima, cada 12 horas por 7 días. Bien, si el paciente es en realidad reacio, no tiene una buena cultura para organizarse en el tratamiento, valdría muchísimo la pena que se tome las 2 tabletas de citromicina y ponerle la ceftriaxona, ¿sí? Ahora, vamos a esta pregunta y necesito que me la conteste. La presentación de la ceftriaxona es de 1 gramo en dilución de 5 mililitros, ¿sí? Y la dosis mínima son 250 miligramos. Existe una gran diferencia entre que le ponga todos los 5 mililitros con 1 gramo, o tengo que hacer la diferenciación de la dosis a 250 miligramos, es decir, 1/4 de lo que se haga en suspensión. ¿Qué harían ustedes? Se la pongo toda. Correcto, se la ponen toda, ¿sí? O sea, si la presentación viene en 1 gramo, no tiene ningún, o sea, por eso las especificaciones son mínimo 250 miligramos, póngansela toda, no va a pasarle absolutamente nada, ¿sí? Entonces, esto es practicidad, nada de, pues recordé también mucho que son 250 miligramos. Fíjese que le voy a dividir esto en 4 porciones para administrarles. No, hombre, no. Administren el gramo completo y no sucederá absolutamente nada. Entonces, en un solo día podremos tener básicamente una alta tasa de curación del paciente, ¿eh? ¿Sí? Que las lesiones pueden ir disminuyendo, pero créanlo, al segundo día están casi totalmente sintomáticos. La gran ventaja de las enfermedades de transmisión sexual por gonorrea y clamidia, créanlo, es que tienen una alta tasa de curación. O sea, la efectividad es entre el 98 al 100%. O sea, muy bueno. Pero ¿qué tienen que conocer? La asociación farmacológica. No es lo mismo entonces dejarle sí, a ver qué hace la eritromicina, vamos a ver qué hace la amoxicilina. No. Vamos a tratar de ser más específicos, por lo menos para lo que se ha visto que en la farmacología tiene una buena tasa de curación. ¿Ok? Y recuerden estas pautas, si bien estas pautas no son propias de nuestro territorio mexicano, siempre se los he dicho a todas mis clases, vale mucho la pena el adoptar buenas cosas, ¿sí? Ejemplo, a los chicos, por ejemplo, que les di clase el semestre pasado de gastroenterología y endocrinología, les decía, altamente recomendado por CDC y la Asociación Americana de Gastroenterología, el que a los pacientes mayores de 45 años con factores de riesgo y de 50 se les realice una colonoscopía. ¿Por qué? Por la alta tasa de cáncer de colon. Bien. Si ustedes se van, no hay ninguna ley ni guía de práctica clínica en México que diga eso, ¿sí? Pero en Estados Unidos lo hacen. Ejemplo,
Will Smith apenas se había sometido a una colonoscopía y hasta creo que la subió a sus redes sociales y etcétera. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen una cultura en donde sus médicos tratan de decirlos, ok, mira, ya por tu edad te recomiendo esto. Muchos de sus pacientes van a llegar así, doctor, fíjese que tengo 50 años, ¿qué me recomienda hacer? ¿Qué tipo de estudios puedo a lo mejor acercarme? Ah, pues fíjese que hay que hacer esto por esto, hay que hacer esto por esto, hay que hacer esto por esto. La gran mayoría de los que se van a acercar son pacientes que tienen una muy buena cultura de cuidar su salud. Bien, obvio, van a encontrar de todo, ahí va a haber gente que no va a gastar ni un solo centavo hasta menos de que se estén muriendo. Pero estas son las recomendaciones a final de cuentas. Si alguien de ustedes tiene el interés de desarrollar a lo mejor la especialidad de ginecología obstetricia, ustedes mismos se van a ver muy bien si se compran un paquetito de NAT, que es muy sencillo, y le dicen a su paciente, fíjese que usted está en una edad de riesgo y ¿qué le parece si le podemos hacer una detección para clamidia o para gonorrea? Bien, si ese precio lo incluyen dentro de su costo de la consulta, créanlo, sus pacientes van a estar más que agradecidos. Muchos pacientes, muchos doctores, por ejemplo, en ginecobstetricia, ahora incluyen dentro del costo de su consulta que el ultrasonido, que el Papá Nicolau, que la exploración mamaria. O sea, todo eso es un plus y de alguna forma por la competitividad que existe entre subespecialistas, eso viene siendo muy bueno. Digo, yo por lo menos si fuera a acompañar a mi esposa, a mi mamá a una consulta y viera que un médico se interesa, disculpe, quiere que le hagamos esto, porque está recomendado por esto, por esto, por esto. Yo por lo menos que sé, pues está bien, pero si mi mamá o alguien de mi familia va totalmente solo, lo agradecería. Ese es el interés que sus pacientes van a referirlos de una forma muy significativa con otras personas. La mejor recomendación en los médicos en realidad no es encontrarlo a lo mejor en línea, en Facebook, en Instagram, no. Es en realidad porque de boca a boca se ha llevado esa transmisión de que el doctor puede ser bueno. Y este tipo de cosas que ustedes impliquen en su consulta va a ser también muy bueno. Realizar detección en mujeres no embarazadas con vida sexual activa con edad hasta 24 años, todas las embarazadas sin importar la edad y no recomendado en mayores de 25 años. Ya vimos por qué, que la tasa de incidencia no es tan significativa en este tipo de población. Ejemplo, si podemos encontrar a una paciente que es promiscua, que tiene actividades de riesgo, ¿valdrá la pena y tiene 28 años hacerle el NAT? Pregunta. Vuelvo a repetir, tengo una paciente que entra a la consulta de ginecología obstetricia, me refiere que es promiscua, me refiere que tiene actividades de riesgo, que no utiliza métodos de barrera. ¿Valdrá la pena? Tiene 28 años, tiene 29 años. ¿Valdrá la pena realizarle detección de NAT? Sí, no y por qué. Sí, porque no utiliza métodos de barrera. Correcto, está en un factor de riesgo. Aquí ya no vale a lo mejor esto de no recomendado en mayores de 25 años, pero ojo, las guías dicen no recomendado en mayores de 25 años asintomáticas. Factores de riesgo que estén implicados en el desarrollo de este tipo de entidades, por supuesto que hay que hacerlas, hay que ofrecérselas, ¿sí? Es más, hasta un ampliado, vamos a determinar VIH, herpes, sífilis, todo lo que pueda ser posible, ¿ok? ¿Dudas o preguntas que se tengan con relación a clamidia y gonorrea? ¿Quedó claro qué es el linfogranuloma venéreo? ¿Sí? Bien, entonces vamos a pasar a otra lesión. Bien, ¿qué diferencia existe entre esta úlcera y esta úlcera? Que las otras son como que más circulitos, están más delimitadas, ¿no? Podría ser, sí, sí. Los bordes, Tiene A como ver, una otra vez, especie de Paloma, no tuft. escuché. los Ok, bordes. los bordes, ok. Hay algo muy característico con relación a los bordes. ¿Qué tienen que ver los bordes del chancroide? Su definición, Ajá, ¿cómo son los bordes de un chancroide por Hemófilos ducrei? son bien definidos y prominentes. Ojo, la clave está en esto. En un chancroide de Hemófilos ducrei, los bordes son blandos. Por eso se le llama chancro blando, ¿sí? Chancro blando o chancroide. Voy a pasarme rápido, ¿sí? A otras diapositivas. Esto es el chancroide. Bien. ¿Cuál es la diferenciación entre estas úlceras? Que esto es causado por el treponema que causa sífilis primaria.
¿Cuál es la Y ahí no característica de la presentan úlcera? un borde. Son más Aquí, superficiales, ¿no? no, aquí tienden a generar un borde fibrótico endurecido, ¿sí? Por eso el chancro de la sífilis es un chancro duro, ¿bien? Y el chancro o chancroide de Hemófilos ducrei es un chancro blando. Los bordes son blandos al momento de la palpación, ¿correcto? Esa es la principal característica, ¿ok? Pero ojo, ¿cómo vamos a poder a lo mejor clínicamente hacer una diferencia con el linfogranuloma venéreo? Muy probablemente por la linfadenitis, la evidencia del el signo del surco de la cuerda, pero no va a estar en todos. Entonces tendremos que hacer a lo mejor un NAT para tratar de encontrar la asociación del padecimiento. Vamos a entonces entrar con relación al chancroide. ¿Qué es el chancroide? El chancroide está dado también por una infección de una bacteria y está provocado, o más bien, la sintomatología son úlceras genitales. Entonces, recuérdenlo, ya hemos visto úlceras genitales provocadas por herpes y por eso se ganaron los puntos ahora. Por herpes, por clamidia trachomatis, por hemófilos ducrei y treponema pálido. ¿Bien? Entonces, son las principales lesiones ulcerativas. Si viene una pregunta en su examen que diga, de las siguientes agentes etiológicos, ¿cuál no causa enfermedad genital ulcerada? Tienen que responder adecuadamente. ¿Bien? El agente patológico es Hemófilos ducrei. Hemófilos ducrei en algún momento fue un poco más endémico. Ahora, por los medios de detección que se tratan en los pacientes con una probable asociación a VIH, se ha disminuido esas tasas de contagio y han aumentado, por supuesto, las tasas altas para la curación. ¿Sí? Causa úlceras necrotizantes altamente dolorosas. Esa es una manifestación clínica. Pueden generar una linfadenopatía a nivel inclusive del cérvix o a nivel inguinal. Que bien no va a tener la evidencia del signo del surco, pero al final de cuentas son adenopatías. Es decir, en la palpación pueden estar positivas, no tanto como en el linfogranuloma venéreo. Altamente contagiosa, sumamente contagiosa. ¿Qué se dice con relación al contagio de un chancroide, de Hemófilos ducrei? Tiene una alta también coinfección con VIH, o por lo menos en las regiones de Asia, África y el Caribe, que son altamente endémicas, se ha visto, de acuerdo a la epidemiología, que aumenta el riesgo, ejemplo, en una mujer, si un hombre contagia a una mujer con chancroide, cerca del 10 al 50% de las mujeres pueden tener una asociación si la persona también coexiste con VIH. Pero ojos, hacia un hombre, por el proceso ulcerativo, va de 50 a un 300%. O sea, ¿qué significa esto? Que los pacientes con úlceras genitales, varones, ¿sí? Tienen muchísimo mayor riesgo de tener un contagio de VIH que las mujeres con procesos ulcerativos. Eso tiene que también ser evidente. Estos pacientes valdrá muchísimo la pena también hacerles una serología a cualquier proceso ulcerativo para determinar VIH. Bien, altamente contagiosa, cofactor de infección con VIH y no causa una enfermedad sistémica. Es decir, no genera una diseminación como las enfermedades que hemos visto por lo menos anteriormente. Bien, ¿qué pasa con la etiología? Es un bacilo anaerobio facultativo muy pequeño, no tan pequeño como el treponema. En la tinción de Gram tiende a ser negativa. Únicamente afecta a humanos, no existen saltos biológicos, no existe un vector para que se contagie, no existe ningún tipo de intermediario. Bien, y básicamente esto se produce porque existe un contacto directo con las lesiones. ¿Qué se habla con relación a la fisiopatología de un chancroide? Que para que se dé la infección se necesitan microabrasiones o se le denominan también microtraumatismos. Esto es el foco de diseminación para la bacteria. Bien, si existen microabrasiones o microtraumatismos, principalmente a nivel genital y de las mucosas genitales, pues bueno, valga este tipo de expresión, va a haber mayor predisposición a desarrollar.
Bien, puede también darse por una autoinoculación, es muy, muy, muy infrecuente esto, pero puede existir. Y existe una penetración hacia la piel a través de los genitales externos y puede crear un proceso ulcerativo. Las úlceras que se han determinado, por lo menos en los últimos años, hablando de 10 años para allá, se ha visto inclusive precisamente en estas regiones de África y de Asia, que algunas personas pueden tener ulceraciones a nivel de las extremidades superiores y está implícito Haemophilus ducrei. ¿Ok? El periodo de incubación de 1 día a 2 semanas. ¿Sí? Entonces, en este periodo van a desarrollar la sintomatología. ¿Qué pasa con la fisiopatología? Bueno, lo que hace la bacteria, recuérdenlo, se necesita básicamente el factor de que tengan las personas unas microabrasiones, que no son evidentes, ¿eh? O sea, por lo menos no son perceptibles en una forma clínica. ¿Qué tipo? Díganme factores de riesgo en donde una mujer, vamos primero a una mujer, puede tener microabrasiones genitales. Por la depilación con cera. Perfecto, esa es una muy buena. Depilación, ¿qué otra? Haberse rascado por comezón. Sí, sí, sí. O sea, a lo mejor un flujo puede a lo mejor dar el síntoma de prurito y puede a lo mejor realizarse un rascado y esto genera una microabrasión. También, ¿qué otra? No sé si sea, pero a lo mejor ladillas. Sí, también piojos a nivel genital podrían estar implícitos. Algo muy similar de lo que dijo David, va de la mano el rascarse. Y ojo, no lo han dicho, pero juguetes sexuales, ¿eh? A personas que tienden a tener también juguetes sexuales y que los utilizan con una mayor frecuencia, tienden a generar mayor cantidad de microabrasiones. Bien, obvio, ya si nos vamos, por ejemplo, a un extremo, bueno, que ni siquiera es un extremo, ¿eh? O sea, es algo que desafortunadamente está pasando muy común, casos de violación, ¿sí? En esos casos, pues bueno, existen microdesgarros y puede también tener mayor predisposición. Por eso, ante una violación, se da una amplia cantidad, no amplia, pero una buena cobertura hacia los patógenos que pueden estar implicados para la mayor cantidad de eh, eh, transmisores o microorganismos sexuales, ¿sí? Bueno, estos son factores de riesgo, todo lo que han dicho. Entonces, esta bacteria ingresa a través de la piel, tiene que existir entonces una mucosa alterada en donde este proceso inflamatorio se lleve a cabo y de una manera no evidente clínica. La bacteria comienza a tener una reacción o provoca una reacción inflamatoria local, va a empezar a tener una colonización del tejido subcutáneo y la bacteria produce una toxina. Esta toxina se llama toxina citósida, que es específicamente esta, la HDCDT. No se las voy a preguntar, pero tienen que conocer que produce esta toxina con el objetivo de detener el ciclo celular de la célula que está siendo infectada. Bien, ¿cuál creen que sea el principal efecto al detener el ciclo celular de la célula infectada? ¿Qué pasará en esa célula? Pues, Muerte celular. Aquí viene algo importante. Muerte celular. Si yo detengo el ciclo celular, esa célula, y esto es lo importante, no manda las señales para que sea destruida. Entonces, lo que hace Haemophilus ducrei es precisamente detener esa apoptosis de la célula. No permite una buena reconocimiento. Perdón. Ven, negra. Ven. No sé por qué, pero mi perra odia al señor del pan. Creo que es por la bocinita que trae, pero bueno. Entonces, Haemophilus ducrei lo que hace es detener ese ciclo celular y que no permite mandar señales de ayuda hacia el sistema inmunológico, no se reconoce la célula y por ende no es destruida. Entonces, ahí se mantiene la bacteria, ¿sí? Existe una alteración macrofágica al momento de que se da el proceso de invasión, porque también puede ser un factor que le predisponga a desarrollar un mayor proceso ulcerativo, la utilización del macrófago, ¿bien? Pero a términos generales, esta es la fisiopatología. El contagio se da directamente a través de las infecciones purulentas
una autoinoculación que puede estar dada hacia los ojos y la piel. Y recuerden que el proceso de incubación puede dar un día a 2 semanas. La media, o la mediana más bien dicho, es de 5 a 7 días. Vamos entonces con las manifestaciones clínicas. Número 1, inician este tipo de pacientes y es más evidente, ojo, en el género masculino. ¿Sí? Por eso les digo que casi los varones van a una consulta con un doctor casi cuando se les está cayendo, ¿eh? Entonces, imagínense que desarrollen un tipo de úlcera, ¿cómo no voy a ir, no? Entonces, los pacientes comienzan mencionando que en el desarrollo de las manifestaciones inician con una pequeña pápula, es decir, una pequeña protuberancia que va siendo inflamatoria, en ese momento no es dolorosa, pero sí pueden notarlo a nivel del eje del pene o a nivel del glande. Entonces, esta pequeña pápula va creciendo, pero en un momento se erosiona. Y al momento que se erosiona, pues crea precisamente esa úlcera. Bien, de lo que se dice con relación a este tipo de úlceras es que tienen una medida aproximadamente entre 1 a 20 milímetros. Es más o menos lo que suele suceder con los pacientes. Entonces, inician básicamente con este tipo en la exploración física. 1 a 20 milímetros. Lo más común es que sean úlceras entre 1 a 2 centímetros. Y también algo de lo que sucedía, ejemplo, con las úlceras provocadas por herpes virus. Recuerden que sucedían algo que era la formación de verrugas besadas o besuadas, que era por contigüidad. Aquí sucede lo mismo. Con relación a las úlceras, se le llaman úlceras besadas a aquellas que pueden compartir la estructura con la que se esté pegando. Por lo menos en las mujeres son más evidentes. A nivel de los labios mayores, si se llegan a plegar o si se llegan a tocar, puede crear una úlcera contigua. Bien, en este proceso, ahora sí viene el dolor. Es muy común observar, por lo menos en los hombres, no más de una lesión, pero ojo, sí pueden existir más, ¿sí? Y en las mujeres sí existe con mayor probabilidad el asociarlas a más de una lesión. Entonces, casi siempre vamos a tener pacientes que tienen una sola lesión si son varones y más de una si son mujeres. Bien, recuerden, úlceras besadas, úlceras contiguas, más probablemente en el género femenino. Pero ojo, un paciente varón no significa que no vaya a tener más de una úlcera, ¿sí? Pueden ser múltiples, se han documentado en pacientes hasta 10 úlceras, así es que, vaya, puede ser evidente. El dolor es extremo, o sea, si alguien de aquí se ha lastimado la uña, ¿sí? De cualquier, ya sea de la mano o del pie, y genera un proceso a lo mejor inflamatorio, duele. Imagínense un dolor muy similar a eso, pero a nivel genital, ¿correcto? Los pacientes suelen cursar con una linfadenopatía que vuelve a ser regional, dolorosa, pero la característica es más unilateral que, por ejemplo, el linfogranuloma venéreo. Sucede esta linfadenopatía hasta en el 50% de los pacientes. Y la secreción. ¿Qué pasa con la secreción que tienen estos pacientes? Porque también es importante. La base, básicamente, es un tejido de granulación. Es decir, se está generando un proceso donde pequeños gránulos pueden observarse. Y básicamente es como si fuera la formación de una costra. Recuerden que es altamente dolorosa y puede ser profunda. Los bordes, y esto es la característica del chancroide, por eso es chancro blando, es precisamente así, y son bordes suaves. Pero en la base sí puede tener un proceso de friabilidad. Al momento de que se toca o a lo mejor se hace algún tipo de rascado por querer hacer a lo mejor un cultivo de la secreción, puede originar un sangrado. ¿Bien? El exudado que emana es un exudado maloliente, pútrido, de características amarillentas o grisáceas. Es básicamente un proceso infeccioso. ¿Bien? En las mujeres, recuerden, es más frecuente tenerlas de una forma contigua, pero para ellas sí se pueden asociar mayor localización genital. Pueden estar implícitas los labios, pueden estar implícitas el cérvix, puede estar implícito también el ano a nivel del vestíbulo, del clítoris, del cuello uterino. Todas ellas con un proceso de ulceración. Bien.
Y las mujeres, por también el mismo hecho, pueden tener asociados esta sintomatología, disuria, dispareunia y datos básicamente que puedan orillarnos a presuponer también una infección del tracto, una infección del tracto urogenital inferior, ¿sí? O sea, síntomas como si fuera realidad, a lo mejor Escherichia coli asociada para una bacteriuria, ¿bien? Bueno, en los casos si se llegara a presentar un flujo vaginal o rectal, va a ser básicamente de las mismas características que en clamidia y gonorrea. ¿Por qué? Porque el proceso ulcerativo está generando un proceso de purulación. Entonces, esa parte de la licuefacción de los leucocitos se va a mostrar. Y las mismas características malolientes, ¿bien? Pero es menos frecuente el proceso del flujo vaginal que con relación a gonorrea o con relación a clamidia, ¿bien? Por eso, ante la presencia en una exploración genital, lo que vamos a tener asociado es un cervix friable en mayor frecuencia por gonorrea que por hemófilos ducrei. ¿Ok? Permítanme tantito, chicos, ¿sí? Manifestaciones clínicas en mujer pueden ser de estas, o sea, como general, también puede estar dándose en la línea varias. Bien, algo que se conoce como chancroide fagénico. Es el chancroide fagénico, porque no sé como la fuente relacionada europea. Pero se habla. Ok, no se escucha mejor. Sí, ya se te No, les comentaba que el chancroide fagético absolutamente no es tan frecuente, pero sí está documentado. Lo que sucede aquí es realmente que se crea un proceso inflamatorio muy severo, en donde pasan a generar células más profundas, una necrosis significativa y una propagación al quinto más profunda. Bien, en estas va a existir mayor sentido de granulación y mayor asociación de gangrena. Este tipo de detalles son desfilantes, es decir, un paciente puede tener una recuperación total, puede generarse una cicatriz o inclusive de forma queloide. Se llama chancroide fagedénico. ¿Ok? Existen otro tipo de chancroides, pero no nos vamos a ver más en el dato. Pues existe lo que se llama chancroide enano, chancroide folicular, chancroide transitorio. No quiero revolverlos, lo único que quiero que entiendan es la sintomatología clínica y cómo tratar de diagnosticarlas o asociarlas.
Bien. ¿Qué dice la epidemiología? La epidemiología número 1 nos dice que afortunadamente en los países pero muy pobres, digo, nosotros no es que no tengamos pobreza extrema, sí existe, ¿sí? Es donde más tenemos, pero las regiones son más endémicas, por eso son regiones de África, regiones del Caribe, regiones de Asia, donde existe una mayor prevalencia. Se habla más o menos de unos 7 casos, 7 millones de casos a nivel anual, también relacionado con todos los factores de riesgo que hemos hablado antes. Bajo nivel socioeconómico, prostitución, abuso de drogas, personas que intercambian dinero por drogas o por sexo, mala higiene, personas que no están circuncidadas, ya vimos precisamente por la formación de las úlceras. Algo muy característico en esto es que en el 2006, o sea, algo muy cercano, se dio cuenta o se estableció, por lo menos en la literatura de infectología, que la circuncisión es un factor protector para las lesiones ulcerosas, ¿sí? Entonces, hablamos de chancroide, de sífilis, de herpes y de las lesiones provocadas por clamidia. Bien, entonces las personas que no estén circuncidadas, valdría mucho la pena realizarlo, sobre todo si tienen factores de riesgo. Edades iguales 20 a 24 y la raza en todos los no blancos, latinos y razas negras son los que más tienen esta enfermedad. ¿Qué hay que decir también a nivel epidemiológico? A nivel epidemiológico lo más importante, no es una enfermedad letal, ¿sí? No causa una infección sistémica. Si se trata adecuadamente, va a resolver de una forma muy rápida la ulceración. Pero si no se trata la lesión, también va a resolver. ¿Cuál es la desventaja? Que la resolución va a tardar más tiempo, suele tardar entre 1 a 3 meses y ojo, ahí sí puede generar mayor complicación, como es la forma de la cicatrización en parche, la cicatrización queloide, o puede conducir a la linfadenopatía inguinal dolorosa en la formación de úlceras y bubones, que más o menos vimos que es muy similar al linfogranuloma venéreo. ¿Ok? Ojo, también algo importante, no existen reportes entre personas homosexuales, ¿sí? Ni hombre-hombre, ni mujer-mujer. O sea, puede ser relativamente bueno esta parte. Diagnóstico y tratamiento. La enfermedad ulcerosa más frecuente actualmente es herpes, pero en algún punto de los años 80, 70 sobre todo, chancroide y lo que fue el treponema pallidum fue altamente relevante, ¿sí? Ahora es herpes principalmente tipo 2, ya hablábamos de eso. Con relación al diagnóstico, no es eficiente el cultivo, ¿bien? Porque se requieren sobre todo medios específicos. Es muy difícil cultivarlo, ¿bien? No hay algo como sumamente evidente de que nos permita tener un aislamiento tan efectivo, porque se requieren precisamente esos medios especiales. Entonces, el cultivo viene siendo algo muy inexacto, ¿bien? Lo importante aquí es descartar las que sí pueden ser probables, ¿bien? Entonces, al descartar enfermedades de transmisión sexual, si tenemos que es más probable tener una enfermedad ulcerosa provocada por herpes, pues hay que hacer todos aquellos diagnósticos para descartar herpes, ¿sí? Por eso, CDC y las asociaciones de infectología, tanto a nivel de Europa y Estados Unidos, han mencionado lo que es un caso probable de chancroide por hemófilos Ducrey. Y dice precisamente esto. Un caso probable es aquella persona que tenga una o más úlceras genitales y que generen precisamente eso, dolor. ¿Bien? Puede estar implícita la formación de la úlcera con la linfadenopatía. Y ojo, sin evidencia de un treponema pálido. ¿Cómo vamos a hacer la evidencia del treponema pálido? ¿Cuál es el método diagnóstico? Digo, hay dos, pero hay uno que se utiliza más común, por lo menos porque es más barato. ¿Cuál? ¿Qué se puede utilizar para evidenciar que existe treponema pálido? ¿Cuál? Ninguno. Podemos hacer, ojo, BDRL,
pero es menos inespecífico, podemos hacer RPR, pero lo que nos pide por lo menos aquí CDC es la evidencia en un examen de campo oscuro, que es la evidencia del movimiento ondulatorio del treponema, y realizar precisamente PCR negativo para herpes. Cuando ya tenemos esto asociado, ¿ok? Vamos a suponer que es Hemófilos ducrei y vamos a darle el tratamiento. No existe en realidad una prueba 100% confirmatoria para la enfermedad, a menos de que se aísle en el medio especial, ¿sí? Entonces, esto va a ser difícil, por lo menos en el diagnóstico. La importancia radica en darle el tratamiento si todo lo que estamos asociando, afortunadamente, puede estar implícito para el factor de riesgo del paciente. El cultivo, créanlo, es sumamente inexacto. Entonces, lo importante en este tipo es darle el tratamiento. Aquí fíjense qué es lo efectivo. Siempre si se inicia un tratamiento lo más pronto posible cuando se sospecha la enfermedad, vaya, existe una tasa de curación del 99%, o sea, muy buena. Bien. ¿Qué es lo más importante? Acitromicina 1 gramo vía oral. Ya entonces tenemos otra patología, como se los explicaba anteriormente, que también puede tener una buena efectividad con este tipo de macrólido, con la acitromicina. 1 gramo, dosis única, es muy bueno. Lo mismo sucede, ceftriaxona 250 miligramos vía intramuscular, bastante bueno. Se puede utilizar también eritromicina. Lo malo de la eritromicina se da cada 8 horas. Y también se puede utilizar una fluoroquinolona, un ciprofloxacino, que también tiene que ir por lo menos 3 días. Los tratamientos usualmente tienden a ser con una duración de 7 días, por lo menos para las fluoroquinolonas. Bien. Entonces, bueno, ya tenemos una amplia cobertura, por lo menos con acitromicina, ceftriaxona, y si le agregamos a lo mejor doxiciclina por las dudas que pueda ser una clamidia, pues adelante, siempre y cuando se tenga la evidencia. ¿Bien? ¿Dudas o preguntas con relación al chancroide? ¿Todo bien? Profe, ¿verdad que nada más eliminamos los síntomas, pero no se elimina el virus como tal? No es virus, es una bacteria. Ajá. Bueno, la bacteria. No, sí la eliminas. O sea, recuerden que la actividad de un antibiótico va encaminado a disminuir el proceso fisiopatológico que tiene en la pared de la bacteria. ¿Bien? Y el sistema inmunológico efectivamente lo va a eliminar. Entonces ustedes van a eliminar a la bacteria y el proceso de curación de la úlcera va a tardar lo que dura un proceso de curación de una úlcera. No pretendan aquí que de la noche a la mañana el paciente no va a tener la ulceración, ¿sí? Tiene que tener todos los cuidados de aseo precisamente también para evitar una infección más grande o añadida de otro tipo de bacteria. ¿Bien? Pero sí, o sea, sí se puede eliminar la bacteria por el método farmacológico de eliminar ese proceso, de tratar de destruir los elementos que requiere para la formación de su pared. ¿Ok? Bien, ¿algo más, chicos? Profe, Vamos a dejarla aquí. Sífilis lo vamos a ver mañana porque es amplio y necesito como gonorrea tener también bastante tiempo. Ajá, ¿qué más, chicos? profe, yo tengo una pregunta. Adelante. Con lo de chancroide fadegénico, ya ve que es una necrosis desfigurante. Yo vi un síndrome que se llama el síndrome de Fournier y creo que es como una tipo gangrena, pero no sé si relaciona. ¿Síndrome de qué me dijiste? ¿Menier? Fournier. Ah, Fournier, gangrena de Fournier, no. La gangrena de Fournier, cuando vean una gangrena de Fournier nunca se les va a olvidar en la vida. La gangrena de Fournier está provocada principalmente por Pseudomonas aeruginosa, ¿sí? Es una deformación genital. Esperemos, yo creo que sí la vamos a ver, por lo menos con ustedes. En el año pasado no me dio tiempo ver Pseudomonas, pero yo creo que sí la vamos a ver con ustedes. Y existe también otro tipo de asociación bacteriana, pero en su mayoría el principal agente involucrado es Pseudomonas aeruginosa, ¿ok? Aquí es también una deformación genital, pero aquí es una necrosis completamente severa, ¿sí? O, si no mal recuerdo, es que dice Fournier. ¿Bien? Cuando ven una gangrena de Fournier, nunca se les va a olvidar, porque aparte es de lo más apestoso posible que existe, ¿sí? En mi primera gangrena de Fournier, y esto es como novatada a todos los que entran en un servicio de cirugía, les mandan a hacer la curación de la gangrena de Fournier, ¿sí? Entonces, Doctor, yo ya vi una. véanlas ahí en Google, van a poder ver las gangrenas de Fournier. No, entré al A la quirófano. debilidación quirúrgica, sí, eso se hace. Sí, le quitaron un testículo porque
ya prácticamente estaba en el aire. O sea, nada Claro, más claro. no tenía ya nada de músculo. Así es, se lo come todo la bacteria, ¿eh? Y aparte el paciente era diabético y tenía las dos piernas, casi a punto de que se las quitaran igual. Claro, claro, muy probablemente a lo mejor era diabético y tenía ya microangiopatía. Entonces, sí, sucede más la progresión a la gangrena en ese tipo de pacientes, ¿eh? Bien. Muy bien, chicos, ¿alguna otra pregunta más? Nada, sífilis. Mañana vamos a ver sífilis. Mañana me dan ganas como de hacer preguntillas y que se ganen puntos. Ya tenemos por lo menos aquí a dos chicos que tienen sus puntos, ¿sí? Por favor, cuídense. Si no hay ninguna otra pregunta, nos vamos a ver para mañana. ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Como cuánto Sí. tiempo podría esperar para que se curen las ulceraciones? 10 días, dependiendo del tamaño de la úlcera, pero un proceso adecuado va a ser mínimo 7, 10 días, ¿ok? En eso hay que tener muchísimo cuidado a que se realice el proceso de granulación y que comience a crearse el taponamiento de la úlcera, que recuerden que en una ulceración va creciendo el tejido de granulación de la base hacia la superficie, ¿bien? Eso sucede. No hay cierres para este tipo de lesiones, ¿bien? Tiene que dejarse crecer el tejido. Obvio, en una lesión muy grande como lo que vieron, pues vaya, puede tardar muchísimo más tiempo. Por eso es importante controlar también otro tipo de asociación de infecciones ahí a nivel genital. Bien, ¿dudas o preguntas, chicos? Creo que vamos bien. Doctor, Adelante. yo tengo una duda con gonorrea. Había Ajá. mencionado que también se puede, bueno, hay inoculación por objetos Ajá. contaminados, ¿no? O sea, en las superficies. ¿Cómo cuánto tiempo puede durar en la superficie el gonococo? No lo sé. Déjame investigártelo, pero no debe ser más de 6 horas, ¿sí? Creo Ah, ok. haberlo leído. Déjame, yo te lo investigo y te lo